Si tuviera que explicarla con un trozo cinematográfico, como habitualmente hago, pues remitiría a una película que no sé si he recomendado ya, Rodin, una biografía cinematográfica moderna de Rodin, en la que Rodin va por un bosque con Camille Claudel, y Camille Claudel, con una santa paciencia, pues lo ve pararse, se para con él, y Rodin se pone a acariciar los troncos de los árboles y dice, oh, la textura, la rugosidad. Bueno, pues lo que nos trae Tapies es ese momento de investigación de Rodin y ese momento también de apreciación de la textura natural que hay en sus obras, pero quedándose solo con lo que él no hace, con los cartones, con un contenedor, con lo que él va a recoger al contenedor, un poco de basura, la acondiciona un poco y esa es su obra de arte ante la que él y todo el mundo se arrodilla, porque él también es un artífice de ídolos que idolatra lo que sale de sus manos. Yo he ido recientemente al Museo del Prado a una exposición de escultura pintada y allí estaba el Cristo, si no me equivoco, para las Descalzas Reales, o no sé para qué convento lo hizo, quizá las Descalzas Reales, de Gregorio Fernández. Gregorio Fernández es curiosamente un escultor admirado por los rojos. Bueno, voy a buscar directamente Cristo Gregorio Fernández, porque me sale otro Cristo admirable igualmente, que también estaba en el Prado, la mayoría. Vamos a ver. Es un Cristo flagelado, pero aquí aparece en la Fundación Banco Santander. No estaba, a no ser que... No, aquí está. No, Cristo atado a una columna, sí, flagelado, pero Cristo atado a una columna. Parece que hay una... El caso es que yo creo recordar haber visto este Cristo en su emplazamiento original, sí, con sentir, galletas, sí. Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández, sí, esto es, creo. Bueno, no estoy muy... Bueno, Museo Nacional de Escultura, no es este. En todo caso, es fácil... O puede que sí. Voy a buscar la palabra convento. Buscar y editar. ¿Podría tener preparado todo esto? Sí. Bueno, mejor, Gregorio Fernández, convento. Digo que Gregorio Fernández es un autor, un imaginero religioso que recibió un curioso homenaje de los rojos en forma de un sello del año 1936, en el que se celebraba su muerte. Bueno, estoy buscando el sello, sí, bueno, en fin, da igual. Podría buscar directamente Gregorio Fernández y me saldrá toda su obra y podré... Sí, eso es. Vamos a ver si encuentro... No, ninguna de estas. En todo caso, yo lo había visto en el convento en cuestión. Vale, no aparece... Quizá, bueno, si busco columna, porque creo que sí, que estaba atado a la columna. Es importante toda esta búsqueda. Bueno, Cristo atado a la columna, pero Santa Teresa arrodillada ante el Cristo atado a la columna. Entonces, puede ser perfectamente, pero menuda chapuza, que... Pues sí, puede ser. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Convento de Santa Teresa de Ávila. No es entonces. No se han llevado al Cristo y han dejado a Santa Teresa. Bueno, pues... O sea, yo recuerdo que estaba en un convento... Claro, pero no en un convento de Ávila, sino en un convento de Madrid. Si busco directamente Gregorio Fernández y busco... Quienes me escuchen ya habrán hecho esta búsqueda mientras hablo y no les supondrá ninguna revelación lo que voy a decir, pero no, Cristo yacente no... Bueno, da igual, es fácil quizá ir a la propia página del Museo del Prado y ver la... Ah, aquí está, bien, por fin. Convento de la Encarnación.
Sí, yo he ido al convento de la Encarnación y habré visto este Cristo, pero lo habré visto, no lo he visto descendido, ¿no? Claro, curiosamente, lo he visto en su emplazamiento original, lo he visto donde tendría que estar y como se pensó que tendría que estar, pero he tenido la enorme, la insustituible experiencia de haberlo visto en tierra, sobre un pedestal, pero bueno, al alcance de la mano. Y he podido circunvalarlo, he podido rodearlo, y seguramente no le había visto nunca la espalda. La espalda tiene unas llagas que son como un cráter matérico, que son como una obra, que es como toda la obra de Tapies y toda la obra, si me apuran, de otro artista por el que Nieva y yo sí tenemos respeto, que es César Manrique. La espalda tiene una llaga que supera toda la obra de Tapies. Por supuesto que no es una obra en exclusiva de Gregorio Fernández, sino que se debe también a la colaboración con los pintores, que en ese caso no estaban tan claros como en otros, no, o por lo menos no estaban identificados en la cartela en la exposición del Museo del Prado, pero que me quieren hablar de la materia, Gregorio Fernández, y curiosamente en un lugar en el que no se veía, pero ahí está, Gregorio Fernández hace lo que quería Tapies infinitamente mejor, y no lo estoy diciendo porque no, pero es que lo hace sobre una escultura de talla clásica, y no estoy diciendo que esa explosión matérica sea como un cuato de Desafío Total en una obra que no tiene nada que ver. No, toda la obra, estoy hablando de toda la obra, tiene un valor unitario, tiene un valor por sí mismo. Pero dentro de la obra, esa explosión matérica, ya lo digo, es que hace que las investigaciones de Tapies sean como descubrir el Mediterráneo o asar la manteca. Bien, dicho queda. Por Dios, que no lleguemos a un fin de la historia en el que sea imposible la crítica. ¿Qué sentido tiene hablar de arte si no se puede hablar mal de Tapies? ¿Qué sentido tiene hablar de que naturalmente el propio Boadella exagera y, en fin, puede equivocarse perfectamente en su crítica a todo el arte moderno de Barcelona, en el que mete, en orden especial, mete también a Gaudí? Siempre existe el riesgo de hacer inquisiciones excesivas, pero igualmente peligroso es asumir que todo vale y que no haya una puñetera crítica a Saura. Yo ahora he leído el libro de Mark Housing, escena por escena, un libro en el que comenta con actores y directores algunas escenas importantes de la historia del cine, con sus directores o con actores que participaron, y en una escena del Casanova de Fellini, Donald Sutherland le dice: hombre, espero no haberme equivocado con el artista contemporáneo, creo que ese es Graham, Donald Sutherland le dice: hombre, a mí el Casanova me gustó y estoy muy orgulloso y muy contento de haber participado en esa película. Lo que pasa es que, como ese año no estaban de moda las películas extranjeras, pues la crítica nos folló. O sea, en aquel tiempo se podía hablar mal, por supuesto, y equivocándose del Casanova de Fellini, pero ahora no, ahora todas las películas son sensacionales. Almodóvar defeca Almodóvar, Lanthimos, igualmente. No, así como la esencia de la democracia para algunos es que los pueblos puedan equivocarse, los pueblos tienen derecho a equivocarse, aunque esto es relativo, ¿verdad? Porque otros dirían que no, deben someterse a un plebiscito diciendo lo que saben y no lo que quieren, o también que el derecho a equivocarse se refiere a la buena fe, el derecho a equivocarse y no ser perseguido como una acción maliciosa. Pero bueno, hay quien sostiene que los pueblos tienen derecho a equivocarse y que esa es la esencia de la democracia,
Porque no hay peor tiranía que la de... Bueno, sí, esto es... sí, los liberales del siglo XIX. Mill y... Sí, vale, de acuerdo. Eh, Mill, sí, que Stuart Mill, ¿verdad? Los pueblos tienen ese derecho a equivocarse. Bueno, pues igualmente, si no hay crítica, bueno, si la crítica dice que lo que oficialmente se considera estupendo es estupendo, ¿para qué queremos la crítica? ¿Para qué queremos la crítica? Y si todo es estupendo realmente, si verdaderamente todo es estupendo, ¿para qué necesitamos los artistas si esto te lo hace mi chiquilla? O sea, si llega aquí si llega aquí mi hija de 5 años y dice que no tengo, es un decir, es por lo que he oído, ¿verdad? No, que nadie busque, oh, vaya, no, que nadie busque rastros en... No, además sería lamentablemente difícil tener una biblioteca y así, tampoco podría tener una planta, porque no por cuestión de dinero, sino por cuestión de responsabilidad. Soy profundamente irresponsable y se me moriría una planta, no digamos ya una... bueno, pues eso, ¿para qué queremos un canon de artistas si todo es estupendo? Si es absolutamente imposible la crítica. Si todo lo que haga Saura es genial, incluso todo lo que haga Sabina, todo, ¿verdad? Incluso las canciones de este disco, incluso Yaya Culé es una genialidad. Oh, ya está. ¿Para qué necesitamos la crítica y para qué necesitamos los artistas? En ese manifiesto también está el señorito Fernando García Tola, quien sin duda, al ridiculizar al Pirri, el Pirri en sus programas, encontrándole bueno, no, es que encontraba lo que quería, porque siempre le hacía las mismas preguntas estúpidas. Él le encomendó de la crítica cinematográfica y siempre le hacía las mismas preguntas, entendiendo que serían las que él podría entender. Por ejemplo, le preguntaba, bueno, de chaval, hasta ¿qué, verdad? ¿Qué actrices salían? Bueno, pues con esta farsa que recuerda a la del señorito Iván haciendo escribir a Paco el Bajo, pues con esta con esta farsa lamentable, seguramente, vamos, sin ninguna duda, no me cabe la menor duda, no sé si seguirá vivo, pero vamos, no hace falta preguntarle. Estoy seguro de que él creía estar haciendo una gran labor social. Él creía que estaba salvando el mundo. ¿Quién más sale? Pues Maruja Torres al lado de Francisco Umbral, como si fueran lo mismo, como si debajo del colorín, que es la palabra que usaba aquella gente, no yo, de Maruja Torres hubiera lo que había debajo del de Umbral. Manuel Vázquez Montalbán, tan meritorio, un intelectual sí, tan meritorio, lo digo de manera sincera, que el subcomandante Marcos también lo enroló en su culto, a falta de poder hacerlo con Gabriel García Márquez. Y en este manifiesto, ya en los últimos estertores, y como un aborto, Víctor Manuel y Ana Belén. En la misma página se cita también la excelente película Dos mejor que uno, con José Sacristán, quien, con Juan Echanove, es uno de los actores que escriben una semblanza sabiniana al final de Perdonen la tristeza, película que frente a Torrente 2, Misión en Marbella, nos obliga a dar la razón a Umbral cuando lo llamó decadente y a darle un significado peyorativo que probablemente no fue el que quiso darle el escritor. Viniendo de Umbral, no puedo entender decadente sino como un elogio. En la página 67 de Perdonen la tristeza figura el soneto que Sabina le escribió en agradecimiento por citarlo en su sección de El País. Claro, la forma clásica, la forma... siempre es ese intento de retorno, esa añoranza al siglo de oro que no acaba de darse y no acaba de volver. Lo más parecido al siglo de oro que tuvimos fue el siglo XIX, en la que podían estar bajo el mismo techo don Juan Valera, don Marcelino Menéndez y Pelayo, Francisco Asenjo Barbieri. Todo aquello no volverá.
A lo mejor algún día, ¿no? Pero no, en estas reuniones de poetas, no, no he vuelto. Lo voy a leer, lo voy a leer. 67. ¿69? No. Nunca olvidabas festejar a Olvido, a Berlanguita, a Cela, a Ramoncín. Cómo te odiaba viéndome excluido de la efímera fama del spleen. Soñaba que mi nombre con negritas brillaba en tu columna de El País, entre Lumis, Cebrianes y Pititas, o con Ana, la amo, vis a vis. Pero, bueno, no, en realidad está en francés. Pero no, porque, bueno, da igual. Pero al fin mi delirio adolescente se ha visto a fuego fatuo cocinado. ¿Qué importa que me llames decadente? Me has citado, Dios mío, me has citado. Ese adjetivo umbral oblicuamente, el umbral del Parnaso me ha franqueado. Bien, pues sí, la sección de umbral llevaba el título plenamente decadente y baudeleriano de Spleen. Sí, le franqueó el umbral del Parnaso. Pero cabe preguntarse si para subir a un Parnaso en el que están Ramoncín y Cebrián hacían falta muchas alforjas. Entre otros manifiestos, en otros manifiestos y en actos públicos y privados reflejados en Perdonen la tristeza, vemos otros nombres dignos y tan dispares como Osvaldo Guayasamín o Chiquito de la Calzada, la mayoría de ellos con más años que el campo, o de los que se puede decir la coletilla de película distópica y ahora están muertos. Pero todo se lo va comiendo la mediocridad que llena sus discos de cantautores comunistas profundamente aburridos o de un rock argentino obscenamente dependiente del anglófono. Y sin embargo, por usar sintagmas sabinianos, nos sobran los motivos para necesitar a Sabina. Él no es, como se autoproclama, ya lo hemos visto, Charly García, un John Lennon del subdesarrollo, un Sean Lennon del... Tampoco es un Bob Dylan español, como lo llamó en El Alcázar José Manuel Cuéllar. Y no sabemos qué es más ridículo, que se proponga semejante idea o que se haga desde El Alcázar. Cuando alguien es el algo de algún sitio, no es nada de nada. Sabina no es Tom Lehrer, porque raramente parodia melodías ajenas, ni Georges Brassens, porque realmente le importa la música y además se ha pasado a la guitarra eléctrica y al rock. Pero tampoco es como sus ancestros Bob Dylan, porque Bob Dylan es demasiado serio, ni Frank Zappa, porque Frank Zappa es demasiado virtuoso. Ni siquiera es como el vástago electrificado de Brassens, Renaud Sechant, porque Sabina es intimista y apolítico, lo que explica su enorme éxito entre la derecha. Sabina es insustituible, no es un Bob Dylan para pobres, insulto que hemos visto usar a tantos músicos, a Rick James, por ejemplo. Así como Jim Morrison no era el Mick Jagger que Jimmy Page esperaba, y parece que Sabina tampoco es el Mick Jagger que esperaba el propio Sabina, ya que en Con buena letra anota la canción Mi amigo el diablo, que tiene tanto de Jagger como de Vélez de Guevara, la titula, lo voy a mostrar. Esto sí que sé que es de Malas Compañías y además sí que le viene bien, el título. Vamos a ver, Malas Compañías, Inventario, Malas Compañías, el segundo disco, Mi amigo Satán, 47, 36, de 1980. Bueno, este libro, por cierto, está bastante mal aprovechado en cuanto a fotografías, en cuanto a dibujos, pero bueno, Mi amigo Satán. Y anota vomitiva, ¿verdad? Pero necesitamos tanto a Sabina que le perdonamos sus tropiezos e incluso sus tropiezos autocríticos. Le perdonamos que colabore en películas de mierda y que entrone a revolucionarios de mierda, como no sabemos si desde la otra bancada le perdonarán que sea machista y vaya a los toros. De hecho, es que
creo que disfruta jugando a hacerse perdonar. En su último videoclip conocido estaban poetas de izquierdas que a mí me repugnan y toreros que repugnarán a la gente de izquierdas. Y dentro de lo que cabe, esos toreros tampoco acaban de ser aquellos toreros citados por Ortega y Gasset, con los que compadreaba Valle Inclán. Pero bueno, intelectualmente pueden ser bastante más válidos que los poetas de izquierdas, aunque por supuesto también hay toreros de izquierdas. Por perdonar, le perdonamos hasta el bombín. Le perdonamos que cante sin voz y hasta que se fotografíe en porretas, porque lo vemos siempre decadente y nunca decaído. Y por eso me ha parecido una necesidad tener esta caja puro Sabina, en la que aparece con el puñetero bombín, ya digo que le perdonamos hasta el bombín, de Sony Music, que contiene, bueno, no voy a decir la única discografía que vale, pero bueno, tampoco viene no viene la Mandrágora, por ejemplo. Eso hay que complementarlo aparte, pero bueno, es una magnífica colección de los primeros discos de Sabina, con un libreto, con la integral de los textos, bueno, de los textos de los discos. Por lo tanto, de acuerdo, no es exactamente, sí, aquí viene lo que decía, de fotografiarse en porretas. Y luego, en fin, en estados aún menos aliviados por la edición fotográfica. Bueno, como digo, contiene una amplia colección fotográfica, y las letras de las canciones, solo de las canciones de los discos presentes, con lo cual, bueno, sigue teniendo sentido tener con buena letra, que por cierto ha tenido reediciones, ha tenido, en fin, las canciones de los nuevos discos. Pero de entrada esto me parece lo esencial. Seguramente lo tendré en desorden, pero bueno, es la típica caja que muestra... No, está en orden. Es la típica caja que muestra cómo serían los vinilos. Y ya lo digo, inventario no está, la Mandrágora no está, empieza por Malas Compañías. Voy a ir sacándola a ver si realmente coincide con Malas Compañías. Ruleta Rusa. Joaquín Sabina y viceversa. Esto sí, bueno, no me bueno, sí, de acuerdo, Joaquín Sabina y viceversa. No voy a discutir lo que hay. Hotel Melancolía, no, perdón, Hotel Dulce Hotel, no, ¿en qué estaba yo pensando? No, Hotel Dulce Hotel. No voy a ser crítico, no tengo la cabeza para hacerlo. El hombre del traje gris. Física y Química, que por cierto también tengo en una edición de lujo del País, con comentarios sobre las canciones, con un análisis de las canciones, a cargo de, bueno, Palabras Hechas Canciones, Física y Química, textos de Diego A. Manrique. Es una edición con fotografías, ilustrada. No, en fin, no me parece una mala colección. No me parece en absoluto una mala colección. Lo que pasa es que entiendo, sí, el disco lo tengo por ahí rondando, no es una mala colección, pero entiendo que los análisis de las canciones presentes en el libro de Menéndez Flores pues suplen con creces el tener que tener disco a disco. Y supongo que también tendrán fotografías, aunque no tantas. Bien, Física y Química. Mentiras piadosas. Sí, así es mejor. Esta boca es mía. Yo, me, contigo. «19 días y 500 noches», que por cierto tiene un videoclip que yo recomendaría a todo el que se quisiera acercar a Sabina. El videoclip es muy meritorio. Y aquí ya empezamos con los discos dobles, que era lo que quería enseñar
Sabina y compañía, nos sobran los motivos. Bien, dímelo en la calle, vemos, claro, vemos lo que se pierde. Vemos unas 3 fotografías de la narración visual. O sea, merece la pena, sí, merece la pena tener el disco por eso. Sabina, alivio de luto. Sabina, vinagre y rosas. Sabina, 500 noches para una crisis, es un concierto en directo. Y por último, Joaquín Sabina y viceversa, claro, de aquí mi confusión inicial, pero he dicho que, bueno, no estaba... Y aquí, bueno, hay algo más de texto, hay algo más de texto, hay algo, claro, porque precisamente hay más discos, entonces hay más superficie imprimible. Bien, me parece justo y necesario. Sí, lo he puesto. Ah, lo lógico sería, quizá lo he puesto al revés, lo lógico sería, claro, no iba a aparecer 2 veces Sabina. Sí, perdón, lo tenía al revés, imagino que la forma original es esta. Pues, ya lo digo, me parece una piedra perdida, un ladrillo perdido del edificio de un nuevo siglo de oro que podríamos haber construido, pero que por la crítica acomodaticia, por parecernos todo estupendo y por mirarnos nuestro ombligo, no el mío, claro, no hablo contra mí, hablo contra la generación que me ha precedido. Bueno, pues como todo le parecía estupendo y todo, por eso y por otras razones, quizá también por una falta general de inteligencia o de talento, no lo sé, no hemos tenido un siglo de oro, pero Sabina habría sido un gran poeta menor de ese hipotético, de ese quizá futurible siglo de oro. De momento es quizá el mayor de lo que tenemos, del siglo que nos ha quedado y de aquello que buenamente... Y cuando digo siglo, por supuesto, no me refiero a siglo literalmente, porque el siglo XX también tuvo grandes genios, menos de los que se alardea, porque por Dios, Ernestina de Champurcín, estos de Málaga, estos, o sea, la generación del 27 es mucho menos y tiene menos chicha de lo que la gente se piensa, y esto ya lo decía Gabriel Celaya, que hay poetas del 27 que son muy malos, y hay que decirlo ya. O sea, no me refiero por siglo a siglo XX, sino a la generación de Sabina. Está muy lejos de ser un siglo de oro, pero si lo hubiera sido, Sabina habría sido un poeta menor dentro de ese siglo. Ahora es un poeta mayor sin siglo.